Guayusa Política, con Akanga Ubiteri Tasi. Hola, hola, guayuseros, guayuseras, ¿cómo están? Causanguichu, bienvenidos, bienvenidas. Soy Akanga Ubiteri Tasi y esto es Guayusa Política, el espacio para sentarnos alrededor de las ideas y pensar juntos, pensar juntas. Cuando el presidente de la República responde a las demandas territoriales de los pueblos originarios con la frase: si nos quieren expulsar de sus territorios, nosotros les expulsamos del país, algo se quiebra, pero no solo en la política, sino también en la memoria histórica de una nación, de un país, de una comunidad, de un tejido social. No es un desliz, la verdad. Es la confesión descarnada de un Estado que nunca dejó de ser colonial. Un Estado que, tras más de 200 años de vida republicana, sigue viendo a los pueblos indígenas como extranjeros en su propia tierra, como si quizá la historia hubiera comenzado con la llegada de los barcos o con una independencia blanqueada. Pero el racismo en Ecuador no es solo un vicio del poder, es una herida que llevamos dentro, una vergüenza heredada que nos ha enseñado a negar los rasgos, a esconder los apellidos, a blanquear la memoria para fingir que pertenecemos a una clase que nunca nos aceptará. Hemos aprendido a llamar progreso, a dejar de ser indios, a ver lo indígena como sinónimo de atraso, pobreza, marginalidad, mientras las élites han vendido un espejismo, que si nos despojamos de lo que somos o de nuestros orígenes y renegamos de la tierra que late en nuestros acentos y en nuestras manos, podremos sentarnos a su mesa. Pero esa mesa tiene un precio: la traición a nuestra identidad. La plurinacionalidad, entonces, no es solo un concepto político, es también un espejo que devuelve lo que hemos intentado borrar, una interpelación a un país que prefiere disfrazarse de modernidad blanqueada antes que de reconciliarse con su propio rostro. Esto hemos visto exacerbado en los 31 días de paro que hubo aquí en el Ecuador, localizado en la provincia de Imbabura, en donde estas heridas abiertas nuevamente han salido a flote. Para abordar esta conversación, en donde hablaremos del movimiento indígena, sus demandas históricas, su pensamiento político, así como la coyuntura actual del paro de 31 días, la Constitución, las intenciones de hacer otra constituyente, hablamos hoy con Inti Cartuche Bacasela, Quichua Saraguro, doctor en Sociología, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador y militante de base de la CONAIE. Bienvenido, Inti, Alishamushka Causanguichu. Yupaychani mashi Akangau Aliyamikani Alitishi. Qué gusto tenerte aquí, Inti, en esta conversación muy necesaria, dada la coyuntura del paro que hubo, de las disputas políticas, ¿no? Y una coyuntura, además, que no solo es de este año y no solo es de este gobierno. Si vemos, ¿no?, desde 2019 fue también un levantamiento indígena popular bastante fuerte. Parece que es bastante cíclica la situación, ¿no? Pero que va atado también a cuestiones de las decisiones políticas, de los modelos y gobiernos políticos que están en el poder. Y como hemos visto también, se exacerbó nuevamente el racismo, no solo ese racismo cotidiano, ¿no?, que a veces se esconde en alguna broma o algún dicho popular, entre comillas, de mal gusto, pero que también se vuelve a ver a nivel institucional, ¿no?, a nivel de Estado. Y en estos discursos, en estos relatos de que los indios protestan porque solo quieren ser subsidiados o porque quieren sus privilegios, se creen que porque ser indígenas y disque ancestrales pueden hacer lo que les da la gana, ¿no? Básicamente ese ha sido el discurso gubernamental, si se quiere, ¿no? Pero yo quisiera empezar preguntándote, Inti, en esta conversación, para que nos sitúes un poco y que la sociedad comprenda por qué protesta, digamos, el movimiento indígena y la sociedad indígena ecuatoriana. ¿Por qué protestan? ¿Por qué siempre a raíz de la eliminación de un subsidio? ¿Y por qué podemos ver que esas demandas
tal vez evolucionan durante los días de movilización, por ejemplo. Pero yo quisiera empezar, ¿por qué protestan? No es por gusto, no es porque no tienen nada que hacer. Creo que los ciclos de movilización del movimiento indígena siempre han estado atados a los ciclos de la política estatal, ¿no? Entonces, creo que siempre han sido como respuestas a las políticas del gobierno, en este caso, por ejemplo, desde el 2019 hasta acá. Políticas neoliberales, el decreto 883 del 2019, ahora el decreto 126, ¿no? Y en el 2022 el tema de la gasolina también, ¿no? Entonces, por un lado, digamos, responde siempre el movimiento indígena a la coyuntura de la economía política de los gobiernos de turno, y por otro lado también yo creo que la protesta siempre está ligada también a que en el fondo el movimiento indígena tiene un proyecto nacional, ¿no? Y se ha erguido, creo que a falta de otros movimientos sociales más fuertes como el movimiento social representativo, digamos, y que se contrapone a las políticas neoliberales en el país. Entonces, creo que el movimiento indígena asume, ¿no?, ese papel de la organización social más grande del Ecuador, que tiene la capacidad de responder a las políticas gubernamentales de corte neoliberal. Entonces, obviamente no es que el movimiento indígena o las comunidades salen a protestar porque sí o porque no tienen nada que hacer, etcétera. Era todo el discurso del bloque de poder, ¿no?, que ha puesto en marcha, ¿no?, en esta movilización, sino más bien porque es la organización que tiene una visión nacional, ¿no?, que no está pensando solamente en derechos particulares o cuestiones, digamos, solamente para indígenas, sino que siempre ha tenido una visión nacional. Solo por poner un dato, en los 90, un eslogan que manejaban los levantamientos de esa época era, por ejemplo, el Estado plurinacional sin privatizaciones, ¿no? Entonces, creo que en esa frasecita estaba como condensada el proyecto o la visión política que tenía el movimiento indígena, ¿no? De, por un lado, esta idea de Estado plurinacional, pero a la vez también contraponiéndose, ¿no?, al neoliberalismo de la época. Creo que eso en la actualidad se vuelve a repetir, o sea, tal vez no se habla mucho ya de Estado plurinacional ahora, porque obviamente está ya en la Constitución, etcétera, pero la otra parte, digamos, la respuesta o la contradicción al neoliberalismo está presente, o sea, es parte de su historia, ¿no? Como organización, parte de su historia política, y creo que por ahí va el tema, ¿no? Has mencionado cosas importantes, digamos, el movimiento indígena en su historia. Bueno, primero que, digamos, tratar de leer, incluso coyunturalmente, el accionar del movimiento indígena en el paro que terminó hace unos días aquí en Ecuador. Sí, es un error, tal vez, tratar de definir las acciones políticas del movimiento indígena solo con un paro, solo con lo que sucedió, digamos, en 2025, porque, digamos, entendemos que cómo se genera la coyuntura es una acumulación, digamos, de sucesos, ¿no?, que desembocan en algo, ¿no? Pero, digamos, no es la primera vez que el movimiento indígena lidera, ¿no?, una movilización, un paro a nivel nacional, incluso a niveles provinciales, ¿no? No es la primera vez. Y siempre, digamos, estamos viendo que parece ver que el movimiento indígena asume estas responsabilidades también sociales, ¿no?, de las diferentes capas sociales, digamos, del Ecuador. ¿Cómo podemos entender este rol a nivel de toda la sociedad del movimiento indígena? Porque vemos que han luchado en contra de la minería, han luchado hacia una transición, digamos, ecológica, pero también han luchado por salarios dignos, trabajos dignos, afiliaciones, ¿no? Que tal vez más en el siglo XX sí había como que un músculo social mucho más fuerte, en donde centrales de trabajadores, etcétera, tal vez eran más activos en ese rol, pero hemos visto que últimamente es el movimiento indígena que asume esas cuestiones, pero ¿cómo podemos entender que el movimiento indígena asume eso y que a la misma vez organizaciones que históricamente eran bastante fuertes en esa demanda de estos cambios estructurales, ¿no?, un salario básico dignificante, etcétera, vemos que últimamente no se han
expresado, digamos, de esa manera. ¿Cómo entender que el movimiento indígena asume esas responsabilidades nacionales, sociales? Creo que hay que mirar un poco la historia también de cómo se constituye el movimiento indígena en la década de los 70, 80, cuando se crean las grandes organizaciones que construyeron la CONAIE, ¿no? Y que hicieron los levantamientos de los 90. Creo que las organizaciones tuvieron la capacidad de combinar, ¿no es cierto?, sus problemáticas particulares, digamos, ¿no? Más que afectaban a la población indígena de la época, ¿no es cierto?, pero dentro siempre de un marco de comprensión nacional, ¿no? Articulando, digamos, las problemáticas propias de la identidad indígena, de las culturas indígenas, el tema del racismo, por ejemplo, la discriminación o la exclusión cultural, pero siempre en un marco de comprensión de la estructura general del país, ¿no? Y entonces creo que eso le permitió también mirar, contextualizar o ir más allá del punto de vista y de la problemática particular hacia, digamos, un punto de vista más general del país, ¿no? En los 80, por ejemplo, otro lema, hablando así como de eslogans que tenía el movimiento indígena, era esta frase de mirar con los dos ojos, por ejemplo, ¿no? O sea, mirar como indígenas, pero también como pobres. Entonces, en ese sentido, creo que tenían muy claras las organizaciones de la época que había que articular la problemática propia con el problema más estructural, digamos, del país en términos de clase, en términos de digamos, una construcción de otro tipo de Estado-nación más democrático, ¿no? Y creo que ahí esa tradición organizativa, política, creo que se ha mantenido, obviamente con altos y bajos, ¿no? A través de la vida organizativa y la vida política del movimiento indígena, pero creo que eso hasta la actualidad también se mantiene de alguna manera en esta visión de corte nacional. Eso, digamos, en términos históricos. También creo que en términos un poco más sociológicos. De alguna manera, las organizaciones indígenas también han tenido grandes cambios, ¿no? Digamos, en los 80, a finales de los 70, después de las reformas agrarias, pues el sujeto del movimiento indígena, que constituye el movimiento indígena, eran comunidades, ¿no? Salidas de la hacienda, más comunidades un poco más rurales, digamos, o con el medio de producción, la tierra, etcétera, ¿no? En la actualidad creo que eso ha cambiado muchísimo y tienes entonces bastante población indígena que ya tiene estudios profesionales o que, digamos, por ejemplo, el trabajo informal, comerciantes, etcétera. Entonces se ha diversificado muchísimo también ya las formas de vida, digamos, económica de la población indígena, y creo que eso también le da, de alguna manera, o le obliga al movimiento indígena a mirar que esos problemas de falta de trabajo, de salud, de educación, etcétera, se anclan nuevamente a una realidad mucho más allá, digamos, de la comunidad, mucho más allá del mundo indígena específico, ¿no? Entonces, creo que esa realidad, por un lado, la historia o la tradición política, digamos, del movimiento indígena, y por otro lado, la coyuntura misma, o sea, la realidad concreta en la que se vive, le dan o le obligan de alguna manera al movimiento indígena a buscar, digamos, inscribir la problemática de las coyunturas en una problemática nacional, ¿no? Ahora, eso no significa que la CONAIE haya podido responder totalmente a las transformaciones de las comunidades. Creo que hay como una tensión ahí, es un reto para el movimiento indígena desde ya principios de este siglo, creo, ¿no? Traducir todo lo que está ocurriendo en la base, ¿no es cierto?, en la dinámica económica, cultural, social de las comunidades, ¿no? E irles poniendo, digamos, dentro de un proyecto político o de una visión política más cercana a la realidad actual. Pero creo que eso, por ahí más o menos, pensaría que la CONAIE le hace como para poder situarse siempre, digamos, en articulación a otras organizaciones. Y el otro elemento que decías tú hace rato en el tema de por qué las otras organizaciones sociales no se visibilizan, pues bueno, o sea, digamos, el movimiento sindical ha venido sufriendo un declive muy fuerte desde los 80 hacia acá, ¿no? Con todos los ataques del neoliberalismo y de los gobiernos de este tipo, ¿no es cierto?, a los sindicatos y a los trabajadores. Entonces, por ahí creo que cada vez es más difícil, digamos, para estas organizaciones articular acciones de la envergadura del movimiento indígena. Obviamente sí vemos que hay marchas, hay, digamos, movilización de ciertos sindicatos, de trabajadores, etcétera, pero obviamente no al nivel de la CONAIE, ¿no?, o de las organizaciones del movimiento indígena, que son
pienso en la actualidad las organizaciones sociales populares más grandes, con todas las debilidades que podamos y las críticas que les podamos hacer, pero son las organizaciones que hay y que tienen mínimamente una capacidad de contraponerse a las políticas de los gobiernos, ¿no? Entonces, creo que va por ahí, ¿no? Una de las cuestiones que han vuelto a estar, digamos, en el debate mediático, público, político, lamentablemente tal vez no tan profundo, incluso con un racismo bastante fuerte, ¿no? Es la posibilidad de ir a una nueva constituyente, y se ha edificado, digamos, se ha construido este discurso en donde dicen que el Estado plurinacional ha significado el caos para la vida institucional, jurídica del país, ¿no? Otras posiciones no menos brillantes, no más brillantes, han dicho que ha sido uno de los más grandes fiascos en la historia republicana del país. Pero yo creo que sería importante también entender qué es, digamos, cómo podríamos comprender lo que es el Estado plurinacional y cómo desde el movimiento indígena, desde las naciones indígenas, que fueron quienes lo propusieron, lo plasmaron, no solo en la Constitución de 2008, sino que es una lucha prácticamente desde hace de décadas atrás, han propuesto no solo a nivel, digamos, indígena, sino lo que tú decías, como pensarlo a nivel de la sociedad. ¿Cómo podemos entender lo que es el Estado plurinacional como la propuesta política del movimiento indígena? Ahí sobre eso, digamos, sobre la coyuntura actual de la consulta y todos los ataques que se están dando desde ciertos sectores académicos alineados al gobierno, a la derecha, me parece que es como, o sea, es paradójico que, digamos, después del 2008 hacia acá, no se haya discutido a profundidad el alcance y el significado de lo que es el Estado plurinacional y del proyecto político del movimiento indígena, y se retorne a una discusión, o se pretende retornar a una discusión de los años 80, ¿no? En donde ya ciertos sectores varios sectores de la sociedad, diríamos en general, ¿no? Criticaban que el tema de lo plurinacional es esta idea de querer formar estados dentro de un estado, de que implicaba el separatismo de los indígenas, ¿no? Que no era posible, digamos, construir, digamos, territorios propios dentro de un mismo territorio, poniendo por delante el tema de la soberanía nacional, etcétera, etcétera, ¿no? Eso, digamos, se discutió ya en los 80 y en los 90 con el primer levantamiento volvió a aparecer esa idea desde los gobiernos, desde las élites, ¿no? Del peligro de la plurinacionalidad, etcétera. O sea, es el discurso de la derecha, ¿no? Y que en ese sentido yo hasta podría decir que no tiene nada de novedoso ese discurso, no tiene nada de creativo, o sea, es volver al mismo ataque, a los mismos prejuicios, ¿no? Académicos, políticos de los años 80, ¿no? Y que de alguna manera el movimiento indígena de la época logró superar, si se quiere, ¿no? Tanto que, digamos, estas dos constituciones, la del 98, que tenía un corte neoliberal, pero que a pesar de eso, digamos, reconoció cierto nivel de diversidad cultural en la Constitución, y mucho más en la del 2008, donde se reconoce el Estado plurinacional. El movimiento indígena ha logrado dar ese debate, ¿no? Y demostrar en la práctica, ¿no? Que esta idea de que los indígenas quieren otro país, otro Estado, etcétera, no es real, o sea, es totalmente falso, ¿no? Lo ha demostrado en la práctica. Si uno lee a propósito de lo que decía cierta persona, de que no hay, digamos, sin ningún documento de la CONAIE algo que nos indique qué es la plurinacionalidad, pues tenemos un montón de documentos producidos del movimiento indígena, el proyecto político del 94, las propuestas a las asambleas constituyentes del 2008 y también la del 98, donde está planteada la propuesta, ¿no? Obviamente no es una propuesta terminada, no es una propuesta que ya, digamos, no es una receta, como se decía, ¿no? No es una receta que uno toma y aplica, ¿no? Sino más bien yo creo que siempre el proyecto de Estado plurinacional es justamente un proyecto que hay que debatir, hay que construir, hay que avanzar, hay que profundizar, ¿no es cierto?, de acuerdo a las realidades cambiantes de nuestro país, pero que está planteado ahí, ¿no? En esos proyectos, digamos, esos documentos, uno puede leer ahí el alcance nacional de la idea de plurinacionalidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí no hay cabida, digamos, a que el movimiento indígena haya pretendido
plantear un proyecto de separatismo, como, digamos, al estilo de otros lugares del mundo, digamos, de separarse del país, no hay nada de eso, ¿no? De hecho, está el tema de la interculturalidad, como un concepto que ha tratado más bien como de ser complementario a la plurinacionalidad, ¿no es cierto? Pero que ahí no tiene nada que ver con separar, sino más bien de cómo nos encontramos como diferentes sociedades en este país en equidad de condiciones políticas y económicas, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro, la idea también de Estado plurinacional creo que es una propuesta que se fundamenta básicamente en la democracia, ¿no? En la democratización, diríamos, de esta sociedad, en términos económicos y políticos. Por poner dos puntos, ¿no? En términos económicos, por ejemplo, el tema de la propiedad comunitaria, largamente desconocida por la formación del Estado Nacional, donde se reconoce básicamente propiedad pública y propiedad privada, ¿no? Pero la propiedad comunitaria, ¿cierto? Los territorios de las comunidades, de las comunas, pueblos y nacionalidades, no estuvieron reconocidos hasta el 2008. En el 2008 es donde, digamos, por primera vez se reconoce que la propiedad comunitaria, que es la base económica, ¿no es cierto?, de las comunidades, pueblos y nacionalidades, también forma parte del Estado, ¿no? Eso es lo uno en el ámbito económico, por poner un ejemplo. En el ámbito político es el reconocimiento histórico de otros tipos de organización política social en el país, ¿no? Y no tiene que ver con separaciones, ¿no? Podemos poner el tema de la justicia indígena, que es como que a veces la punta de lanza de la derecha para deslegitimar o intentar deslegitimar, ¿no? Pero resulta que desde el movimiento indígena, la justicia indígena nunca se ha propuesto como una justicia encerrada sobre sí misma, ¿no? Lo que ha propuesto es que hay otras formas de gestionar los conflictos, la diversidad de conflictos que pueden haber en una sociedad, pero siempre ha buscado una coordinación, ha planteado una necesidad de coordinación con la justicia estatal, ¿no? Y más bien ha sido el Estado el que ha sido incapaz de generar mecanismos, procesos de articulación con la justicia comunitaria, ¿no? Entonces, ahí vemos, digamos, dos ejemplos concretos que se me ocurren en este rato, de cómo el proyecto indígena no tiene nada que ver con separarse, no tiene nada que ver con fundar otro estado, no tiene nada que ver no sé, como decía otro comentarista de derecha, con estas ideas de retorno al pasado, ni nada, ¿no? O sea, más bien es, como digo, un proyecto que está planteado, que ha sido planteado en la sociedad y que es, creo que un reto, un desafío para toda la sociedad, desde los diferentes lugares, ¿no? Para discutir, y que lamentablemente eso no se ha hecho, ¿no? Entonces, ahora en la coyuntura actual vemos como las élites quieren bajarse el tema de lo plurinacional, porque básicamente yo creo que es uno de los, si quieren, de los elementos que permiten, por lo menos mínimamente, que la gente pueda decir algo sobre, por ejemplo, los proyectos mineros a través de la consulta previa, ¿no? Que ha sido el punto de toque para las empresas mineras y para los gobiernos. Vemos que entonces el gobierno le estorba el tema de lo plurinacional en ese sentido, ¿no? Y fíjate que no es que no haya habido comprensiones diferentes de la plurinacionalidad, ¿no? Ahí yo creo que todo un campo o una dimensión de la plurinacionalidad entendida desde los estados, desde ciertos organismos internacionales que ponen sobre todo su acento en la diversidad cultural, en el reconocimiento de la diversidad cultural, dejando de lado, digamos, la dimensión política, la dimensión económica, ¿no? Entonces, claro, ese lado del reconocimiento de la identidad indígena, de que, digamos, puedan hacer sus fiestas o todos los elementos, manifestar todos sus elementos culturales, eso en general, pues a los estados del gobierno sí le gusta, porque eso no te trae conflictos económicos, políticos, ¿no? Pero cuando ya el tema de lo plurinacional entendido desde un punto de vista político, como digo, de democratización de la política y de la economía, entonces ahí sí ya no les gusta, ¿no? Entonces, porque implica que es la posibilidad de que la gente, pueblos y nacionalidades y la sociedad en general tenga la posibilidad de definir los proyectos históricos como sociedad, ¿no? Entonces, creo que eso está en juego ahora, en la coyuntura, ¿no? Es interesante porque, digamos, lo que has explicado, por ejemplo, ¿no? Que, digamos, hacer las fiestas, o es un poco grotesco decirlo, pero tener a varios hombres y mujeres indígenas adornando cualquier tipo de, yo qué sé, la inauguración escolar o en el día de la inauguración de las elecciones, etcétera, ¿no? Claro, eso podemos
digamos, podemos definirlo como que ese es el folclorismo, ¿no? Digamos, si te preguntan qué es el folclorismo, bueno, el folclorismo es que en las fiestas de Puyo, el 11 de mayo es el Día de las Nacionalidades y salen a desfilar, pintan con Huito y listo, ¿no? Pero no existe, digamos, esa irrupción política, ¿no? Ahora, ¿por qué traigo esto a colación? Ligado a lo que tú nos estás comentando, porque no es la primera vez, y 2019 tampoco fue la primera vez, y 2022 tampoco fue la primera vez, y el 92 no fue la primera vez, ni el 90 no fue la primera vez, en que el movimiento indígena, las nacionalidades indígenas, marchaban, protestaban, exigiendo algo más, y exigiendo, digamos, reconocimiento, no sé si tal vez es la palabra adecuada, pero reconocimiento ante el modelo de Estado uninacional, ¿no? Que exacerba lo uninacional, que exacerba el mestizaje incluso, ¿no? Porque es interesante ver la brutal reducción de población indígena en los 30, en los 70, a los 90, 2000, ¿no? Parece que hubo un genocidio o algo, ¿no? Porque estamos hablando de más de 30% a 7, 6%. Y tiene que ver con esta capacidad del Estado, de este racismo institucional, estructural, de que exacerban el mestizaje, ¿no? Pero donde tú estás negando algo, ¿no? ¿Por qué traigo esto a colación a manera de pregunta? Precisamente por lo que tú decías, ¿no? ¿Qué sucede precisamente cuando se irrumpe en el modelo político, institucional, pero también en el esquema mental, societal, ¿no? O de la sociedad, del Estado plurinacional, ¿no? Es decir, ya empieza a ser una amenaza, ya empezamos a ser los pueblos indígenas, como decía el gobierno en el paro, terroristas, vándalos, criminales, ¿no? Empieza a haber esta degradación, ¿no? ¿Tú crees que los modelos políticos, en cuanto a modelos políticos me refiero a quien está en el ejercicio del poder, influyen en que pueda existir o bien un diálogo para poder reestructurar los esquemas políticos institucionales? ¿O es tal vez simple y llanamente hacer como que esta especie de confrontación de saberes, por así decirlo? ¿Cómo podríamos entender esta secuencia? Porque, digamos, Fernando de Aquilema, cuando se rebeló, no es que lo hizo de loco, no había una situación prácticamente de esclavitud en contra de los indígenas, etcétera. Hizo el Estado, que hizo el status quo, lo fusiló, ¿no? Es decir, ¿qué sucede ahora? Digamos, son estas heridas, como decía al principio, que no están sanadas, pero tampoco han sido discutidas, para realmente construir identidad, para construir una visión plurinacional, si se quiere. ¿Cómo entender históricamente estos levantamientos y estas disputas políticas del movimiento indígena? Creo que tiene que ver fundamentalmente con la forma en cómo se han construido los estados-nación, aquí en Ecuador y en Latinoamérica, ¿no? Como tú sabes, bueno, construidos sobre la exclusión de un montón de población, ¿no? Indígena y afrodescendiente, ¿no? En donde, incluso en términos de género, también de población femenina, ¿no? Creo que ya muchos saben, ¿no es cierto?, que la primera constitución del Ecuador, para poder ser ciudadano se tenía que ser propietario, saber hablar y escribir en castellano, ¿no? Y tener propiedad, ¿no? Y con lo cual pues dejabas de lado a la mayoría de la población de este país, ¿no? Y eso creo que más allá de la disputa continua que han dado las poblaciones indígenas desde la colonia y en la época republicana, de alguna manera esas jerarquizaciones coloniales, ¿no? Esa herencia colonial se mantiene, ¿no? Se mantiene hasta la actualidad. Si es que vemos, por ejemplo, si es que leemos bajo ese lente los discursos del gobierno, las acciones que ha hecho el gobierno y sus ministros, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este tema de que hasta ahora una institución, fíjate, a pesar de que en la Constitución está garantizada el Estado plurinacional y se reconoce el idioma quichua como una lengua de relación intercultural, resulta que los jueces no pueden, digamos, hacer una audiencia en idioma
quichua cuando los acusados, en este caso los 12 de Otavalo, es su lengua materna, ¿no? O sea, no pueden tener ni siquiera un traductor, ¿no? Entonces, yo siempre, y algunos compas siempre dicen, el problema está del otro lado, el problema es el Estado, ¿no? Y las élites que no quieren acceder, no quieren concretar, ¿no es cierto?, la idea de lo plurinacional, porque rompe esas jerarquizaciones culturales, pone en peligro sus privilegios económicos. O sea, piensa, por ejemplo, en el tema de por qué la derecha quiere bajarse el tema de la consulta previa, ¿no? Porque para ellos, lamentablemente, los pueblos y nacionalidades en la Amazonía están asentados sobre territorios que son ricos en recursos naturales. Entonces, los pueblos y nacionales les estorban sus intereses económicos. Entonces, obviamente, no, el hecho de que esta población en la Amazonía tenga el derecho mínimo a decir algo sobre lo que se va a hacer en su territorio y sobre los recursos que se van a obtener de ahí, no les interesa. O sea, a las élites no les interesa democratizar las decisiones de la gente, ni de los pueblos y nacionalidades, ni de la sociedad en general, ¿no? Y claro, el discurso del gobierno puede decir que eso, y de los diferentes gobiernos puede decir que esa riqueza es de todos los ecuatorianos, etcétera, etcétera, pero la experiencia de más de 50 años de explotación petrolera nos da, digamos, qué ha pasado con la Amazonía, con los pueblos en la Amazonía, ¿no? En qué medida se han beneficiado de esos recursos, ¿no? Entonces, creo que en ese tema económico también está en juego eso, el reconocimiento, no sé, por ejemplo, de la propiedad comunitaria, como te decía hace rato. ¿Qué implica eso, por ejemplo, para los municipios, para los gobiernos provinciales, ¿no? En términos de recursos, ¿no? Porque, claro, una cosa es reconocer, como te decía hace rato, culturalmente que hay comunas, que hay poblaciones nacionales, pero otra cosa es que esas comunas, ¿no?, tengan derecho a recursos económicos para que se puedan sostener. Por ponerte otro ejemplo en el tema económico, ¿de qué manera el Estado se reestructura para que la propiedad comunitaria, ¿no?, para que las empresas comunitarias, ¿no?, puedan también competir en igualdad de condiciones con la empresa privada y con la empresa estatal? No existe eso. O sea, si uno se mete al CERCOP, ahí no puedes ofrecer servicios si es que eres una comuna, por ejemplo, ¿no? Ahí es si eres una entidad privada o pública, pero como comuna no puedes ofrecer. Entonces, en esas condiciones bien concretas, ¿cómo sobreviven los pueblos y nacionalidades? ¿Cómo sobrevive la comuna o lo comunitario ahí, ¿no? Y eso es lo central, pues, ¿no? Porque si no, lo otro es simplemente reconocer, como te digo, en términos de identidad, o que, como decías, pongo 2 personas en el ministerio X, indígenas, y ya con eso pienso que estoy haciendo el Estado plurinacional y la interculturalidad. Y lo que pasa es que más bien se necesitan cambios estructurales de ese tipo, cambios concretos en la institucionalidad del Estado, ¿no?, para que las comunidades puedan sobrevivir al embate del capitalismo, al embate también, digamos, de la mayor precarización económica en la que se encuentra, ¿no? Y en términos políticos es reconocer que existen otros sistemas de gobierno, otras formas de democracia, ¿no?, que no solamente se limitan al voto, ¿no?, hablando igual de la consulta, ¿no?, y que tienen otras formas de ejercer democracia, y que hay ciertos niveles de control de la sociedad sobre las decisiones de sus mandantes y sus gobernantes, ¿no? Entonces creo que eso está en juego, y ahí eso es, digamos, lo que está de trasfondo, yo creo, siempre en los levantamientos, como te digo, más allá de las plataformas concretas de lucha, que son importantes, pero en el fondo, si uno analiza un poco más, digamos, históricamente, sociológicamente, está en juego la democracia, o sea, en realidad, ¿no? El tema de la justicia social, ¿no es cierto?, de la equidad económica, ¿no? Y, como digo, también el modelo de país que queremos. Sí. Queremos seguir como un Estado neoliberal, ¿no es cierto?, donde vemos, digamos, que un gobierno se puede borrar su deuda y nadie dice nada en este país, ¿no? O que un gobierno dice se elimine el subsidio y el que reclama le mete bala, ¿no? O queremos, digamos, una sociedad que no será una sociedad perfecta, porque no hay sociedades perfectas, pero por lo menos hay mayores niveles, digamos, de democratización del poder de la sociedad, de la gente para decidir. Y como digo, obviamente eso no es que no se está pensando en que el Estado plurinacional sea un paraíso sin conflictos, no se trata de eso, sino de algo que tenemos que construir desde abajo, ¿no? Y que los pueblos y nacionalidades, a pesar de todas las cosas en contra que han tenido, han logrado avanzar. Creo que hay experiencias interesantes, como por ejemplo en Cayambe, ¿no?, en la alcaldía, donde
bajo el paraguas de Estado plurinacional se logró, digamos, algunas cosas importantes como, no sé, la democratización del acceso al agua, el mayor, digamos, coordinación de la justicia indígena con el registro de la propiedad, y así un montón de otras cosas. Incluso en términos culturales, contaban los compañeros allá, ¿no es cierto?, que incluso la minga, ¿no es cierto?, que es como una expresión del trabajo colectivo de los pueblos y nacionalidades, se logra expandir culturalmente hacia la población mestiza, y eso es construir interculturalidad en la práctica, ¿no? ¿Sí? Ahí no, hay, por ahí en ningún lado vemos ahí exclusión, no hay, digamos, querer hacer un Estado dentro de un Estado, no es una cuestión de indígenas, más bien vemos que desde los pueblos y nacionalidades históricamente siempre hemos sido abiertos al mundo, ¿no? Hemos estado siempre tratando de articular nuestras tradiciones, nuestra cultura con los elementos, digamos, de los otros pueblos, ¿no? Ir equilibrando de alguna manera algunas manifestaciones, algunas actividades, aprendiendo, enseñando. Creo que eso es parte de nuestra tradición cultural. Yo por eso a veces cuando me hablan un poco de los pueblos indígenas como pueblos en el pasado, pueblos ancestrales, o que no hemos cambiado, o que estamos encerrados en el mundo, creo que más bien ese es un discurso del norte global que ha tendido a representar al indígena como alguien que está opuesto a la modernidad, o que está opuesto al cambio, que está opuesto al progreso, y muchos de esos discursos los gobiernos repiten, ¿no? Vemos ahora igual el gobierno de Noboa diciendo que los indígenas bloquean, no te dejan trabajar, no te dejan progresar, etcétera. Resulta que si uno ve hasta fíjate, paradójicamente en este último paro que fue en Imbabura, la población, los quichuas otavaleños son, yo diría, los indígenas más universales que existen, o sea, están en todo el mundo, hablan más de mínimo 2 idiomas, si están en Europa hablan 3 idiomas, etcétera, ¿no? ¿Qué parte de la sociedad mestiza, qué parte de esas élites realmente tienen esa capacidad, ¿no?, de construir interculturalidad más allá del discurso, ¿no? Pero resulta que a ellos se les dice, ¿no es cierto?, que están opuestos al progreso, que son, digamos, no quieren trabajar, cuando vemos que un montón de la economía otavaleña se mueve justamente por la población quichua otavaleña con sus, digamos, con sus exportaciones de sus artesanías o sus productos en muchos lugares del mundo, ¿no? Entonces, hay todo un discurso construido alrededor de lo indígena, ¿no?, que nos trata de ubicar nuevamente en estos compartimentos, como digo, y no de lo ancestral, de lo antiguo, de lo tradicional, y que nos permiten o nos quieren dar un espacio, nos permiten construir nuestra propia modernidad, ¿no?, en todos los ámbitos. Y creo que, como te digo, es una representación, pero en la práctica estamos en todo lado, o sea, estamos en muchos lugares del país, hemos asimilado manifestaciones culturales de otros lugares, ves la música otavaleña, por ejemplo, de tradicional, ¿qué tendrá? O sea, si es que comparamos la música de hace un medio siglo con lo que se hace ahora, o sea, no tiene nada de, hay un montón de cambio. Entonces, creo que eso también en el fondo, digamos, una dimensión de lo plurinacional es reconocer esa historicidad del mundo indígena, ¿no? ¿Sí? Esa capacidad de transformación que ha tenido el mundo indígena a través de los siglos, de la resistencia, pero también de la propuesta. Y a veces estoy un poco en contra de esta idea de la resistencia, porque es como una cuestión muy pasiva. Pero yo creo que el mundo indígena también ha dado propuestas, y una de esas propuestas es el Estado plurinacional, una propuesta política, de las pioneras en Latinoamérica, ¿no? Que después, ¿te acuerdas?, quisieron hacer en Chile, en otros lugares, incluso España, ¿no? Podemos, creo que también quiso alguna vez, no copiar, pero sí, digamos, miró hacia la propuesta plurinacional para aplicarlo en la realidad española. Entonces, digo, los indígenas hemos sido siempre modernos, siempre hemos hecho propuestas, ¿no? La cuestión es del otro lado, o sea, son las élites las que no han querido escuchar, las que no han querido democratizar el Estado, y han respondido como responden en el último paro. Importante lo que nos mencionas, Inti, y nos ubica muy bien, digamos, en comprender sociológicamente hablando en el mundo concreto lo que podría ser el Estado plurinacional, y por supuesto, claro, es como que un paradigma en construcción o en constante construcción, ¿no? Es en constante evolución, si se quiere, para usar un poco esas categorías, digamos, les voy a decir, occidentales, que se puede entender mejor, ¿no? Pero ahora, respecto a la plurinacionalidad, quiero decir, claro, entendemos que para las élites, pero también, digamos, para esta visión neoliberal, ya no solo como esquema
como que un esquema o capitalista, ya no solo como un esquema estrictamente económico, ¿no? Sino como ya un esquema de organización de la vida social, que entendemos que es así y que se ha demostrado que es así. Claro, incluso para los gobernantes menos cultos, por así decirlo, ¿no? Asocian, digamos, este tema de el desarrollo o el progreso, ¿no? Precisamente siempre volviendo primero, a una visión individual de la vida, ¿no? Segundo, a una visión de acumulación material también, ¿no? Donde incluso lo intelectual o aportes de la ciencia, que no necesariamente estamos hablando de hacer una mega obra, sino de la ciencia, del trabajo intelectual, incluso solo ahí sirve, digamos, lo no indígena, ¿no? Pero siempre con esta visión monetarista, si se quiere, ¿no? Pero vemos también, que es lo que tú has mencionado, que el movimiento indígena ha propuesto nuevos paradigmas de vida, ¿no? No solo con la plurinacionalidad, sino también con el summa causa, ¿no? Digamos, como este horizonte de vida en armonía. Yo no comparto mucho esa traducción de buen vivir, ¿no? Ahí soy bastante radical, digamos, como Benjamín Inuca, que él hacía esa distinción entre summa causa y siendo este ideal de la vida hermosa, de la vida en armonía, y ali causa, que sí sería como la buena vida, ¿no? En el nivel cotidiano, ¿no? Pero ya tenemos el Estado plurinacional, que es un aporte intelectual, científico, político, de desarrollo incluso de la humanidad, ¿no? De parte de los pueblos indígenas. Entonces, ahí va mi pregunta con toda esta explicación, ¿no? ¿La plurinacionalidad está pensado o es pensado solo para el mundo indígena, solo para la porción indígena de la sociedad, o está pensado como un aporte para toda la sociedad? Es un aporte para toda la sociedad, indudablemente, ¿no? Podríamos decir como en desde varios puntos de vista, diríamos, ¿no? ¿Qué implica, por ejemplo, a nivel social, repensar, por ejemplo, el tema del mestizaje, ¿no? Lo que tú decías hace un rato, ¿no? Esta disminución de la población indígena continua hasta más o menos ahora el 7%, y que a veces incluso nos bajan a más, ¿no? Pero si uno piensa en términos históricos, eso tiene obviamente un origen colonial, un origen de discriminación que obviamente implica que mucha población indígena se ha tenido que negar, ¿no? Y que eso ha tenido su correlato con los procesos de mestizaje. Entonces, digo, un reconocimiento desde la plurinacionalidad, de la diversidad cultural, del valor de los pueblos y nacionalidades en sí mismo, con todo su bagaje histórico hacia la sociedad, implica también una revisión de lo que significa el mestizaje, ¿sí? Entonces no es un problema, digamos, solo de que el Estado plurinacional son solamente derechos hacia los pueblos indígenas, y que no afecta o que no inmiscuye a la población, al resto de la población, ¿no? Inmiscuye, obviamente, si vamos por el tema de la interculturalidad, eso implica que hay que hacer una revisión profunda de lo que somos como sociedad, ¿no? Y cuando digo como sociedad me estoy refiriendo a todos, o sea, como pueblos indígenas, pero también como mestizos, ¿no? ¿Cómo se han reconocido históricamente, o cómo se ha construido históricamente el mestizaje en este país, ¿no? Bajo la negación del origen de la historia de nuestros pueblos, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de plurinacionalidad, de interculturalidad, de summa causa, implica que también la población mestiza está invitada, ¿no es cierto?, a reflexionar sobre su propia historia, a reflexionar sobre su propia forma de cómo se concibe en el mundo, ¿no? Y está también invitado, obviamente, a participar en un proyecto de otra forma de concebir el Estado-Nación, donde no se trata de negar lo mestizo, ¿no? No se trata de decir que vamos a indigenizar el Estado, ni nada de esas cosas, sino más bien como reconocer nuestra realidad en términos históricos y en términos de una equidad política y económica, ¿no? Entonces, eso implica la otra parte. O sea, la otra parte tiene que, ¿no?, entrar a un proceso de reflexión, ¿no es cierto? Si es que nuestro horizonte es construir un Estado más democrático, en donde todo seas blanco, negro, indígena, etcétera,
tengas las mismas oportunidades, ¿no? En todos los ámbitos, ¿no? Y que no hayan esas jerarquizaciones culturales de que el mestizo vale más que el indígena o que el afrodescendiente, etcétera. O que cuando, digamos, el indígena sirve solo para hacer música, pero cuando ya reclamas tus derechos, entonces sí ya te categorizan de terrorista, etcétera. Un montón de cosas que podemos decir donde se expresa ese racismo, ¿no? Y que ese racismo tiene origen en el hecho colonial, como dicen algunos teóricos, ¿no? Por ponerte un ejemplo en eso, o sea, ahí necesitamos de la otra parte, ¿no? Necesitamos del resto de la sociedad. En términos de equidad económica, o sea, alguien decía por ahí, ¿no es cierto?, que como así, digamos, los levantamientos no disminuyen la pobreza de las comunidades. Es obvio, digamos, que para combatir realmente la pobreza en las comunidades se necesita del Estado, y el Estado somos todos, ¿no? Y el Estado incluye a todos, a toda la sociedad. Entonces no es un problema indígena, no es un problema solamente de pueblos y nacionalidades, y el tema de lo plurinacional no es una solución para simplemente pueblos y nacionalidades, sino que implica toda la estructura social de este país, ¿no? Porque si hablamos en términos económicos, tú sabes muy bien, digamos, que la pobreza existe porque hay ricos, o porque se está redistribuyendo mal la riqueza, porque se está explotando mal los recursos, o porque no se están, o se están explotando bien los recursos, pero en beneficio de unos pocos, ¿no? Entonces ahí, si es que queremos mejorar, digamos, la vida en general de las poblaciones nacionales, tenemos que cambiar toda la estructura del Estado, toda la estructura económica de este país, y eso implica también la otra sociedad, ¿no? La sociedad que se denomina mestiza y sobre todo también las élites, ¿no? O sea, y por eso es el temor de las élites, porque al final el proyecto plurinacional es un proyecto que reclama ámbitos de poder, ¿no? Ámbitos de igualdad. Y cuando reclamamos ámbitos de igualdad y poder, obviamente estamos afectando a las élites, ¿no? O eso implica que las élites tienen que ceder poder económico y político, ¿no? Y bueno, capaz que lo que estoy diciendo les va a asustar mucho a las élites, pero es que es así. O sea, no podemos pensar en términos de equidad y justicia si no se combaten las desigualdades económicas, ¿no? ¿Quiénes son los propietarios de los medios de producción? ¿Quiénes son los propietarios de la banca, por ejemplo, ¿no? Sí. Frente a eso, obviamente entonces se necesita un diálogo, un debate, ¿no? Una reflexión, una transformación de todos los niveles de la sociedad. Entonces, ese es, digamos, el fin último de lo plurinacional. Y entonces por ahí, digamos, toda la sociedad está invitada a ser parte de ese proyecto, ¿no? Y eso es como lo que yo creo que a veces no vemos, porque las élites no piensan, no tienen un proyecto nacional popular, diríamos, ¿no? ¿Sí? Las élites piensan en su proyecto, tienen un proyecto, sí, pero es un proyecto para su bolsillo, diríamos, en términos así bien básicos, ¿no? Para su propio beneficio, no están pensando en el país, ¿no? Vemos ahora, por ejemplo, van a entregar las Islas Galápagos y nos quieren mentir de que eso no es ceder soberanía, cuando es ceder soberanía. Cuando las divisas salen de este país, ¿no? Sí, sin pagar impuestos hacia los paraísos fiscales, nos afectan como país, ¿no? Y digo, frente a esa falta de un proyecto nacional popular de las élites, ¿no? de un Estado democrático, creo que una de las propuestas fuertes del movimiento indígena es justamente este proyecto, o sea, de plantearnos con todas las debilidades, con todo lo que falte por discutir, por construir, etcétera, pero creo que en el fondo sí está pensando en el país, ¿no? Porque está pensando en lo indígena, porque está pensando en lo mestizo, está pensando en lo afro, ¿no es cierto? Y está pensando en las clases populares. Entonces, es más bien esa invitación que ha hecho siempre el movimiento indígena a que el resto de la sociedad también se reconozca en ese proyecto, que lo asuma para sí. No se trata de volvernos indígenas, como les decía ayer a unos chicos en clases, ¿no? Sino de reconocernos lo que somos, ¿no? Luis Macas decía, en los 90, decía él, hemos vivido 500 años de espaldas, ¿no? O sea, sin lograrnos vivir juntos, pero de espaldas, sin lograrnos reconocernos como pueblos, ¿no? Hablando de las clases populares, ¿no? Obviamente con las élites no podríamos reconocernos porque tenemos diferencias de clase, pero sí como pueblos, ¿no? Como clases populares, las organizaciones populares, la izquierda, etcétera, reconocernos en un solo proyecto que nos beneficia a todos y en donde, digamos, está garantizada la diversidad histórica de esta sociedad, ¿no? Frente a esta exposición que has hecho, quisiera también hacerte otra pregunta, tal vez un poco más directa, incluso como que tal vez tú también responder de una manera más directa, ¿no? Lo plurinacional entendemos, y yo creo que está bastante claro, no es algo
e incluso como ha salido de manera racista, ¿no? En estas últimas semanas, de que piensan que es algo como un privilegio indígena, ¿no? Que quieren hacerlo como un privilegio indígena, ¿no? Es una cuestión de derechos y además no es una cuestión solo indígena. Pero entonces también, tanto la propuesta de la plurinacionalidad, ¿no? Así como las propuestas políticas del pensamiento político indígena, no solo es étnico, también tiene también es de clase. Claro, sí, sí, obviamente. O sea, por ejemplo, en el tema económico se ve claramente eso. O sea, ahí no estamos hablando de que queremos una economía indígena, ¿no? Queremos una economía en igualdad de condiciones para todos y eso implica, obviamente, una redistribución de la riqueza. Así, si quieres algo directo, de toda la riqueza que se extrae del país, no tanto a nivel como de trabajo asalariado, como también de recursos naturales. Por ejemplo, el petróleo, ¿no? ¿Sí? Todo el mundo sabe que esa riqueza que ha salido de los territorios indígenas, el que menos se ha beneficiado es la población indígena, ¿no? Y más bien han sido élites las que se han beneficiado. Entonces, en ese sentido, o sea, el proyecto plurinacional es un proyecto también que articula, si quieres ya en términos más académicos, más teóricos, un proyecto de clase y una dimensión étnica, ¿no? Que en nuestras sociedades no se puede separar. Con datos, la mayoría de población pobre en este país es indígena. Entonces eso te dice a veces, ¿no? Cuando pensamos en las propuestas del movimiento indígena, existen estos reduccionismos muy, muy básicos, incluso en la propia academia, ¿no? De que solo es una cuestión de étnica, ¿no? E incluso también hay estas posiciones, no sé si tal vez negando, pero como que no les interesa una inmersión justa, digamos, o una lucha contra el capitalismo, sino como que déjennos vivir en nuestro paraíso étnico-cultural, ¿no? Que también claro. es una reducción, porque yo creo que incluso, de hecho, el propio Estado, y aquí me refiero a Estado en todos los niveles, ¿no? Estado central, gobiernos autónomos, parroquias, etcétera, ¿no? También lo ven de esa manera, parece, ¿no? Ahora, yo quisiera, para ir cerrando este diálogo, Inti, ¿no? Tal vez también a nivel... No sé si llamarlo autocrítica, porque también ese término está muy como que aburrido durante estas últimas semanas, ¿no? Y últimos acontecimientos políticos, ¿no? Pero han habido experiencias en donde, digamos, yo conozco la experiencia de Cayambe, ¿no? Pero han habido otras experiencias en la Amazonía, también en los Andes, en donde han habido prefectos, prefectas indígenas, alcaldes, alcaldesas, presidentes o presidentas de juntas parroquiales indígenas, ¿no? Pero no se ha construido a ese nivel, o sea, pudiendo llegar a un lugar donde podrías tener una incidencia política institucional, ¿no? Parece que no lo ha habido, ¿no? Es decir, en la Amazonía yo conozco de experiencias, ¿no? de prefectos indígenas, pero que siguieron con la misma política mestiza, por así decirlo, o no indígena, de abrir carreteras. De abrir carreteras en la Amazonía, ¿no? De tumbar árboles, abrir carreteras y meter asfalto, ¿no? Y no se ha atacado, digamos, a las condiciones estructurales, digamos, de desigualdad. Juntas parroquiales también indígenas, en donde prefieren regalar motores fuera de borda, canoas, motoguadañas, que quiero decir, para las mingas, para todo eso está bien, pero no se ha utilizado, digamos, institucionalmente para construir esa plurinacionalidad desde el ejercicio del poder. ¿Cómo tal vez tener esa incidencia cuando se puede llegar a esos espacios de poder? ¿Qué crees tú que ahí tal vez ha fallado, ha faltado? Porque también, perdón, tenemos en otros espacios de incidencia política, de ejercicio del poder, como la Asamblea Nacional, no solo esta, la anterior, etcétera. Han habido bloques legislativos indígenas que no promueven legislatura para ir concretizando el Estado plurinacional, promueven una legislatura vinculante, si se quiere, sobre la consulta previa libre e informada. ¿Qué sucede ahí? O sea, ¿qué crees tú? ¿Qué diagnóstico ves tú en eso? Porque han habido experiencias indígenas que han llegado al ejercicio del poder. O sea, primero, digamos, lo más básico. O sea, las organizaciones indígenas y la población indígena y sus dirigencias y sus dignidades no están por fuera
de la estructura general en la que vivimos todos, ¿no? Ujú. No estamos por fuera de la historia, eso implica que van a haber y siempre ha habido y quizás siempre habrá también personas, o para no caer en una cuestión individual, sino fenómenos sociales, políticos que nos afectan también directamente a nosotros, ¿no? O sea, no estamos por fuera de la relación de clase ni del poder de la ideología capitalista, neoliberal, etcétera, ¿no? Y entonces tampoco el proyecto político del plurinacional no ha estado exento también de traducciones, de comprensiones, ¿no? Que han venido también desde el Estado, desde, digamos, los organismos internacionales, por si Banco Mundial o Fondo Monetario Internacional, o de ideologías, no sé, como por ejemplo el multiculturalismo, ¿no? Que hizo que, y no solamente en Ecuador, sino a nivel latinoamericano, fue una respuesta a la movilización indígena de principios de los 90, ¿no? En donde se reclamaba tierra, estructuración del Estado, etcétera, en una visión política y económica. Pero que el multiculturalismo, en cierto sentido, logró, si quieres, reencauzar toda esa movilización indígena a nivel continental hacia el tema del reconocimiento identitario, del reconocimiento cultural, ¿no? Y digamos, como consecuencia de eso, pues también de alguna manera aislando la propuesta indígena como una propuesta global, ¿no? En términos, si quieres, de clase y nacional, en términos nacionales, hacia una cuestión meramente identitaria y meramente indígena, ¿no? Y creo que en eso obviamente sí ha impactado en la forma en cómo desde el propio movimiento indígena se ha concebido el tema de lo plurinacional, ¿no? Entonces, ese impacto de estas fuerzas, digamos, políticas, ideológicas, internacionales y nacionales, también ha hecho que muchos compañeros que han llegado a ser dignatarios en los gobiernos provinciales, en los GADS, etcétera, hayan perdido de alguna manera esa visión nacional, ¿no? Esa necesidad de mirar que lo plurinacional se tiene que construir a nivel del Estado en su conjunto y no solamente, digamos, de acomodarnos y contentarnos con ingresar a la misma estructura de poder, ¿no? Y volver a repetir los mismos mecanismos de dominación que se reproducen en el Estado, ¿sí? Creo que eso sí ha pasado, o sea, eso no se puede negar, y creo que hay, como bien decías al principio, con una autocrítica, aunque la palabra esté ya muy, muy gastada, es necesario. Creo que el movimiento indígena sí ha hecho evaluaciones periódicas sobre eso, y por eso mismo son también las tensiones que existen en el movimiento indígena, que han existido también siempre, entre diferentes corrientes de pensamiento y de práctica sobre lo que comprendemos como plurinacional, ¿no? Entonces tenemos dirigencias o sectores sociales del movimiento indígena que piensan que lo plurinacional es simplemente acceder al mismo Estado y ya, o sea, y repetir los mismos mecanismos y no transformarlos estructuralmente, ¿no? Y no avanzar, digamos, hacia una propuesta diferente. Y eso, claro, o sea, eso también creo que en ciertas coyunturas ha debilitado al movimiento indígena, ha hecho que su proyecto justamente el Estado y el resto de la sociedad piensen que también es un proyecto de indígenas. Entonces, una cuestión indígena no tiene nada que ver conmigo. Y ahí sí hay que hacer también una autocrítica, que nosotros también hemos asumido de alguna manera lo plurinacional desde una cuestión culturalista meramente y perdiendo de vista la problemática más nacional, ¿no? Y creo que por ahí es el tema, digamos, de la imposibilidad de algunos sectores del movimiento indígena de avanzar incluso en términos de articulación política con otros sectores sociales, ¿no? Con otros sectores del campo popular, con otros sectores de la izquierda, ¿no? Porque no hay, digamos, o se ha perdido un poco de vista esa necesidad de una articulación en términos de clase, por decir, ¿no? Y nos contentamos mucho con tener a nombre de lo indígena, tener nuestro minúsculo espacio de poder dentro del mismo Estado, ¿no? Y que eso, digamos, al menos las organizaciones antiguas o las dirigencias antiguas históricas, no estaba planteado eso, o sea, no se trataba de que un indígena llegue a ser alcalde en la misma estructura, sino más bien de cómo este dirigente llega a la estructura de una alcaldía y cómo desde ahí puede cambiar o cambiar algo, por lo menos, ¿no? O empujar un proceso de democratización, ¿no? Eso creo que ha estado en juego, nos ha debilitado. También el tema de Pachacuti, ¿no? El ingreso, digamos, al campo electoral,
y no digo con esto que no haya tenido que ser así, creo que el Estado es un campo de disputa, ¿no? Y lo electoral es un espacio de lucha, pero el problema ahí es que el punto es con qué criterio llegamos ahí, ¿no? El para qué, ¿no? No tanto el que alcancemos ese espacio sea bueno o malo, sino más bien con qué criterios, con qué proyecto, con qué ideas vamos a llegar ahí a esos espacios de la legislación y los otros espacios estatales, y bajo qué proyecto y bajo qué horizonte de cambio vamos a estar ahí, ¿no? Y creo que ahí es la debilidad, ¿no? Porque también nos ha golpeado mucho esta idea de que, bueno, quiero ser candidato por una cuestión personal, individual, y no estoy pensando, digamos, en el proyecto, ¿sí? Y eso es una crítica al interior también del movimiento indígena, porque lo plurinacional no se está discutiendo casi nada en la actualidad, ¿no? Las nuevas generaciones también creo que no desconocemos bastante lo que es toda la historia del proyecto del Estado plurinacional. Entonces, claro, en esas condiciones llegas a la asamblea y pues te pierdes, como dice la gente, ¿no? Se pierde uno en la burocracia estatal y no sabe cómo terminas, digamos, ahí en la misma lógica del Estado, en la misma lógica de las élites, de la prebenda, de la negociación individual, etcétera, etcétera, ¿no? Y la corrupción, etcétera, ¿no? Y el problema es que eso nos afecta colectivamente, se pone en juego el proyecto político, pone en juego las mismas organizaciones, ¿no? Y ese es como el problema al que debemos enfrentarnos en las nuevas condiciones en las que ahora nos movemos actualmente, ¿no? Para finalizar, Inti, las dinámicas, digamos, indígenas, ¿no? Territoriales, comunitarias o comunales, ¿no? E incluso yo creo que el paro, ¿no? Demostró lo siguiente. Es decir, sí se puede construir también desde una visión local, ¿no? Para ir como que por fases a un nivel nacional, si se quiere, ¿no? Para entender lo que nos acabas de decir. Porque si nos ponemos a pensar, claro, este paro nacional se focalizó mucho en la provincia de Imbabura, ¿no? Con una represión brutal y racista de parte del Estado. Y algunos focos en Saraguro, ¿no? En Tungurahua, en Chimborazo. Y claro, sale el discurso de ha sido un fracaso, han sido derrotados porque no se unieron todos, no se unieron a nivel nacional o porque no llegaron a Quito, ¿no? Pero yo creo que incluso esas focalizaciones pueden ser grandes, pequeñas, ¿no? Dan cuenta de, digamos, esta estructura organizativa, no solo del movimiento indígena como organización, digamos, social, sino de sociedades, es decir, de las comunidades comunas. Yo creo que ese es un signo de que lo plurinacional también se podría construir, o podría ser un nuevo enfoque construirlo desde lo local, ¿no? Viendo que lo que conversábamos, ¿no? Que ya tenemos experiencias de prefecturas, alcaldías indígenas, ¿no? Pero claro, de ahí, bueno, entra todo el entramado que tú nos has dicho. Yo, ¿por qué quiero traer esto a colación? Porque la Constitución actual, ¿no? Proclama los derechos colectivos o los derechos del buen vivir, ¿no? Y que si además leemos la Carta Magna, y claro, los derechos colectivos, los derechos del buen vivir, etcétera, es decir, no solo es el artículo 1 que declara al Ecuador como un Estado plurinacional, ¿no? Tenemos consiguientes artículos que tratan de jurídicamente organizar el tejido social, ¿no? Con estos segmentos de artículos que estoy mencionando, ¿no? Y estos artículos, ¿no? Estos derechos del buen vivir, ¿no? Estos derechos colectivos no se reducen solo a la cuestión indígena, ¿no? Sino se reducen a toda la sociedad, porque los derechos, dentro de los derechos del buen vivir, que está vivienda, acceso a la vivienda digna, acceso a la luz, acceso al agua, ¿no? A un empleo digno. Es decir, eso no es que solo tú como indígena vas a salir privilegiado de eso, entre comillas. Yo quiero resaltar esto porque vamos a ir el 16 de noviembre a una consulta popular en donde, entre tantas preguntas, está si es que estamos de acuerdo o no con que se redacte una nueva constitución, ¿no? Es decir, para ir a una asamblea constituyente.
Pero al mismo tiempo hay otros peligros, ¿no? El simple hecho de la reducción de asambleístas, estamos hablando de una reducción de representatividad y al mismo tiempo, y por ende, estamos hablando de una reducción en donde demográficamente hay menos población, ¿no? Y entonces se va a perder representatividad, yo que sé, de los grupos históricamente marginados. Y al mismo tiempo tenemos esta cuestión de eliminar el financiamiento, ¿no? Que también va a ampliar una brecha ya bastante amplia de desigualdad política, social, económica, cultural, etcétera, ¿no? ¿Cuál es tu posición y tu visión política y académica, si quieres, frente a este escenario que tenemos por delante, ¿no? Y tal vez qué peligros engloba. ¿Tú crees que hay cosas que hay que cambiar de la Constitución o que hay que cambiar la Constitución de lleno? ¿Cuál es tu perspectiva frente a esta coyuntura? Yo creo que la Constitución obviamente no es una Constitución perfecta, pero es la mejor que se ha tenido en el país, por algunas razones. Una, por la forma en cómo se construyó, y eso va a ser como y eso deberíamos tomar en cuenta al momento de decidir en la consulta, si es que queremos una Constitución, porque deberíamos preguntarnos cómo vamos a hacer esa nueva Constitución, ¿no? La del 2008, ¿no? Con todas las debilidades que hayan podido existir y las limitaciones, fue una discusión y un debate social bien amplio, ¿no? O sea, ahí tanto el movimiento indígena como los movimientos feministas, como los sindicatos, como diferentes sectores sociales de izquierda y no de izquierda, pudieron entrar en un debate amplio para construir esa constitución que tenemos ahora. Y eso creo que hace una diferencia fundamental en términos de justamente lo que decía al principio, en términos de una democracia. O sea, si es que la constitución que se quiere construir ahora fuera para profundizar los mecanismos democráticos de la constitución actual, pudiera estar de acuerdo, pero claramente eso no se va a dar. O sea, las élites no tienen ni una pizca, y menos este gobierno, de democratización. O sea, eso está clarísimo. Para ellos, como se vio en el paro, que una gente reclame incluso simplemente manifestándose en contra, ya es un peligro. O sea, para ellos la democracia es un peligro, ¿sí? Entonces, en esa coyuntura, en ese contexto más bien de un ataque profundo a la democracia, entendida como el poder de decisión de la gente, la nueva constituyente no, si es que se da, no va a ser, digamos, para nada, no vamos a tener poder de decisión ahí, ¿no? Quienes van a construir esa nueva constitución, pues son las élites y la van a hacer para su beneficio, y creo que eso está claro, y en ese sentido creo que la posición o la primera batalla ahí es votar no en la consulta, no porque no nos dé la gana de cambiar ni nada, sino porque es una constitución, como te digo, que con todas las limitaciones que se puedan hacer y las mejoras que se puedan hacer, es una constitución que se construyó democráticamente, ¿no? Y que esa forma en cómo se construyó la del 2008 ahora yo veo imposible que la gente de a pie, que las organizaciones sociales tengan un voz y voto en cómo queremos construir una nueva marco legal para la vida de la sociedad, ¿no? Vemos que también el poder del gobierno cada vez más es más monopólico, aglutina todos los poderes mediáticos, económicos, políticos, jurídicos, ¿no? Institucionales. Y en esas condiciones, pues obviamente veo mínimo, no hay un espacio mínimo para que la oposición política, ¿no? Pueda decir algo sobre la nueva constitución. Entonces, en ese sentido, yo creo que, claro, mi postura es no en la consulta y no, obviamente, una constituyente nueva, porque no hay condiciones democráticas para eso, ¿no? Querido Inti, queremos agradecerte mucho por haber estado en este interesante, profundo diálogo aquí en Guayusa Política. Espero que no sea la última vez que te tenemos aquí. Ha sido un gran diálogo y quisiera dejarte tal vez con una reflexión final sobre todo el diálogo que hemos tenido. Bueno, primero agradecerte a Kangao por la invitación. Creo que hace falta mucho estos espacios de diálogo, ¿no? Justamente para ampliar el debate, para ampliar la reflexión. De ninguna manera lo que se ha planteado aquí es la última palabra. Nunca he partido de esa idea, sino más bien
es como de abrir reflexiones y abrir más bien preguntas a la sociedad y a los otros actores sociales y políticos para construir, digamos, y aportar a la construcción de una sociedad mejor. Entonces, yo creo que ese tipo de espacios son muy importantes. Ojalá existan más espacios como este para discutir, para conversar, ¿no? Para dar opiniones, incluso para contradecir también, ¿no? Y eso me parece importante en términos, como te digo, de una democracia que cada vez nos hace más falta en el país y que cada vez vemos a nivel mundial que tenemos menos, como pueblos, tenemos menos derechos para decidir sobre lo que queremos ser a futuro. Entonces, en ese sentido, más bien, muchas gracias nuevamente y esperemos que nuevamente podamos conversar de algún otro tema y profundizar alguna cuestión. Yupaychan. Por supuesto, Inti, muchísimas gracias por estar aquí en Guayusa Política. Y bueno, guayuseros, guayuseras, esta conversación ha interpelado muchas cuestiones, no solo coyunturales, sino también estructurales de nuestra sociedad. Entender la visión política de los pueblos indígenas, entender sus propuestas también de la sociedad, no se reducen solo a cuestiones étnicas indígenas, sino que es un abanico amplio que precisamente piensa en la sociedad en su conjunto. La última palabra la tienen ustedes para seguir reflexionando en Guayusa Política y nos vemos la próxima semana con otra entrevista para sentarnos alrededor de las ideas y pensar juntos, juntas. Chao. Guayusa Política con Akanga Ubiteri Tasi.